Vamos a ver una forma alternativa de entender cómo interaccionan dos cargas puntuales, utilizando el concepto de campo eléctrico. Decimos entonces que una carga crea en cualquier punto del espacio que la rodea un único vector, que es el campo eléctrico que tiene la expresión que veis ahí. Si ahora colocáis otra carga cerca, pues bueno, pues esta carga se ve sometida a una fuerza, que es el punto de la carga, por el campo en ese punto. Si observáis, el campo eléctrico es un campo newtoniano, central y conservativo, con lo cual va a tener esto importantes consecuencias, como en el caso de la fuerza entre cargas. La ventaja de este nuevo concepto es que evitamos la interacción a distancia, porque ahora la interacción se produce a través de una etapa intermedia que es el campo eléctrico. La carga crea un campo y si ahora situamos una carga Q', esa va a estar sometida a una fuerza que es el producto de la carga por el campo. Las unidades de esta nueva magnitud campo eléctrico son las unidades de fuerza coulombio, Newton coulombio. Y para que os hagáis una idea, los cables de casa pues son del orden de 10 a la menos 2 Newton coulombio. Claro, esto depende de la distancia y depende de la corriente que esté circulando. Y en un electrón, en el átomo de hidrógeno, pues el campo es del orden de 10 elevado a 11 Newton coulombio, unos 13 órdenes de magnitud respecto del anterior. Como todo campo vectorial, el campo eléctrico se representa por líneas de campo. Ahí veis dos ejemplos de un campo uniforme, esas líneas rectas y equispaciadas, y más abajo el campo no uniforme, pues de carga positiva negativa en una configuración, bueno, pues algo más sofisticada que la típica carga individual, ¿no? Si el campo es uniforme, las líneas son rectas y equispaciadas. Habrá muchas líneas si el campo es fuerte y menos si el campo es débil, porque las líneas de campo nos dicen cómo es el campo. El campo es tangente a las líneas de campo, el campo tiene el sentido de las líneas de campo y el campo tiene un módulo que depende de la densidad de líneas de campo. Muchas líneas, campo grande; pocas líneas, campo más pequeño. En el campo no uniforme, si os fijáis, cuando las dos cargas son positivas no hay líneas de campo, con lo cual el campo será en unos puntos cero y si no muy pequeño. Mientras que en el campo de la derecha, del dipolo más menos, tenemos que el campo es intenso entre las cargas y va de la carga positiva a la negativa, y es más débil, líneas más separadas, pues lejos de las dos cargas. Bueno, hay muchas maneras de ver estas líneas de campo de forma dinámica, y ahí os dejo un par de enlaces, que son simulaciones en línea, para que practiquéis y juguéis a entender mejor estos conceptos de campo y de su representación. Bueno, ¿qué ocurre si tenemos n cargas discretas? Bueno, pues igual que con la fuerza, podemos aplicar el principio de superposición. Lo que hacemos es calcular el campo para cada una de las cargas y después sumarlos. Podemos sumarlo de forma discreta si el sistema es discreto, y si lo que tenemos son cargas extensas continuas, pues lo que hacemos es una suma de los campos que crean cada una de las cargas diferenciales en las cuales dividimos esos objetos, ya sea volumétrico, superficial y lineal. Entonces, en ese caso, la suma, como veis ahí, bueno, pues es una integral. Y en cada caso, igual que con la fuerza, pues la diferencial de carga será una densidad volumétrica, ρ, superficial sigma, lineal lambda, multiplicada por elementos de volumen, de superficie y de línea. Bueno, este campo eléctrico es conservativo, va a ser newtoniano. Eso quiere decir, si os acordáis de física 1, que para toda línea cerrada su circulación es nula. Y además de regalo, tenemos un potencial electrostático asociado que calculamos como la circulación del campo eléctrico. Si tomamos como origen de potencial electrostático un punto en el infinito y le damos ahí al potencial el valor nulo, pues tenemos esa expresión que veis ahí. Las unidades de este potencial electrostático son voltios, y puesto que proviene de un nombre propio, volta, lo representamos con una letra V mayúscula. Importante, cerca de una carga,
en cualquier punto hay dos campos, el campo eléctrico y de regalo, por ser conservativo, un campo escalar que es el potencial electrostático. Bueno, aquí veis unas imágenes de unos generadores de Van de Graaff, como lo que llamamos a clases, que son dispositivos del siglo XX que acumulan grandes cantidades de carga por flotamiento, depositando una carga en esas esferas que veis ahí para alcanzar diferencias de potencial de miles de voltios. Y que originariamente, y todavía posiblemente en un laboratorio, se utilicen para alimentar fuentes que aceleran partículas de forma lineal. Y que, bueno, ahora se utilizan muchas veces en el aula como demostración, como dimos en clases, y sobre todo pues en museos de ciencia. Ahí tenéis un enlace para que veáis una simulación rápida de cómo funcionan estos generadores de alto voltaje. Aquí tenéis una imagen de uno de los más grandes que existe en el mundo, que se encuentra en el Museo de Ciencia de Boston. Las esferas tienen 4.5 metros de diámetro y están montadas en postes de 7.6 metros y alcanzan, bueno, un potencial de 7 megavoltios. El de clase, pues como mucho, y ya fue mucho, ¿verdad? Alcanzamos 200.000 kilovoltios. Esta información la he sacado de un pequeño libro que está en PDF en línea. Ahí tenéis el enlace del Instituto de Física Británico sobre historias de física en el ámbito de electricidad y magnetismo. Bueno, yo hace poco tuve la oportunidad de visitar un laboratorio en Ucrania donde existen este tipo de dispositivos de alto voltaje. Este soy yo. Y si observáis, estoy cerca de la zona segura. Explicaremos por qué en un apartado siguiente. Bueno, esta persona que veis aquí es un antiguo asistente de Van de Graaff. Es John Trump, ingeniero y físico, inventor estadounidense, y es tío del presidente de Estados Unidos, ¿no? Y es conocido porque aplicaron todas estas tecnologías a radioterapia con fines médicos. A veces lo que explicamos en el aula pues tiene una historia que a veces es bueno contar, ¿no? Y tiene una aplicación que también es bueno contar. Bueno, si nos fijamos en la expresión matemática de la diferencia de potencial o el potencial electrostático y la energía electrostática, vemos que se parecen mucho. De hecho, podemos establecer una relación semejante a la que establecimos con fuerza y campo, ¿no? La energía electrostática, recordad que también se obtiene como la circulación de la fuerza, y esa circulación, si tomamos el origen de potenciales en el infinito, pues va desde el punto hasta el infinito con potencial infinito cero. Y entonces, bueno, podemos decir que una carga crea en cualquier punto del espacio un potencial, que es un campo escalar, y si ahora situamos una carga Q', esta adquiere energía. ¿Qué energía adquiere? El valor de la carga por el potencial. Como decíamos antes, necesitamos dos cargas para tener energía electrostática. Y por supuesto, como veis ahí, cuanto más cerca están las cargas, ¿no? El potencial es más alto y la energía también es más alta. Bueno, la energía electrostática y el potencial electrostático se representan mediante superficies isopotenciales, lugar geométrico donde estos campos escalares toman un valor constante y se relacionan, como vimos en física 1, con sus campos vectoriales asociados, fuerza y campo. ¿De qué manera? Pues el campo es perpendicular a las superficies isopotenciales, el sentido coincide allá donde las superficies isopotenciales tienen menor valor, decreciente, y el módulo es proporcional a la densidad de superficies isopotenciales. Esto, por ejemplo, lo vemos claramente en esta figura que representa el campo y el potencial electrostático de una carga puntual, y vemos que efectivamente las superficies isopotenciales de potencial igual a constante son en este caso esferas, R igual a constante, son perpendiculares a los radios, que son el campo eléctrico. El sentido del campo coincide con las superficies decrecientes, ya que
el potencial cerca de la carga es grande y es nulo en el infinito. Y además vemos que el módulo del campo es proporcional a la densidad. Tenemos mucho campo, muchas líneas apretadas cerca de la carga, en donde el potencial es más grande, y campo más pequeño, pues donde las superficies están más alejadas, ¿no? Cuando nos alejamos de la carga. Podéis jugar un poco de forma interactiva con estas superficies y estas líneas en las simulaciones que antes comentábamos. Vale, ¿qué ocurre cuando tenemos muchas cargas, por ejemplo, discretas? Bueno, pues que podemos aplicar otra vez el principio de superposición. Calculamos el potencial en cada punto y lo sumamos. Claro, ojo, tomando igual origen. Si el sistema es un sistema continuo de carga, pues una esfera de carga, una superficie, una línea, ¿qué hacemos? Dividimos esos elementos en pequeñas cargas puntuales diferencial de Q, calculamos el campo el campo escalar, en este caso el potencial, para cada una de esos elementos de carga y lo sumamos, en este caso como una integral, sabiendo que el elemento de carga diferencial pues será la densidad ρ por elemento de volumen, sigma por elemento de área, lambda por elemento lineal, dependiendo de si tenemos un volumen, una superficie o una línea.